Buenas y bienvenidos de nuevo a esta clase de regresión polinómica con R. En la clase anterior hice una fase de preprocesado bien sencilla y en este caso lo que voy a hacer es construir dos modelos con nuestro conjunto de datos. Uno será un modelo lineal para que veáis cómo se comporta el modelo lineal con este tipo de predicciones, así que a ajustar modelo de regresión lineal con el conjunto de datos será uno de los objetivos de la clase, y la otra será ajustar evidentemente un modelo de regresión polinómica con el mismo conjunto de datos. Esos serán los dos objetivos, para que veáis las limitaciones del modelo lineal por un lado y cómo el polinómico en este caso lo mejora, dado que nuestro problema no tiene la hipótesis de linealidad de las variables independientes con respecto a la dependiente. Entonces empecemos construyendo ese modelo lineal del mismo modo que ya lo hicimos cuando vimos el algoritmo de regresión lineal. Para ello recordad que utilizábamos el algoritmo LM, la función LM, y que básicamente procedíamos a crear un objeto linReg, regresión lineal, que se encargará de hacer el ajuste para luego indicarle la fórmula, quién va a ser la variable independiente, quién va a ser la dependiente, y luego hacer el ajuste de cualquier conjunto de datos. Así que creo un objeto LM y le indico como parámetro la fórmula, que es predecir del conjunto de datos salary en función de level. Así que en fórmula colocamos salary tilde y podríamos colocar a continuación punto para indicar que va a ser en función del resto de variables, a pesar de que todos sabemos que el resto de variables es única y exclusivamente la columna level, porque es la única que hay, que no es salary, ¿de acuerdo? A continuación, coma, podemos colocar nuestro dataset. Aquí colocaríamos típicamente el conjunto de entrenamiento como argumento para llevar a cabo la fase de entrenamiento del algoritmo, pero aquí no tenemos conjunto de entrenamiento y de test, simplemente tenemos el conjunto global de toda la información que es dataset. Por tanto, nuestro conjunto de datos con el que crearemos el modelo de regresión lineal en primer lugar es ese pequeño conjunto llamado dataset. Y digo pequeño porque es que solo tiene 10 observaciones. Entonces, esto es todo lo que tenéis que hacer. Con esto el modelo de regresión lineal estará más que listo. Y para ejecutarlo, simplemente command o control intro y os creará el objeto de regresión lineal, como podéis ver aquí a la derecha en la sección de variables. Es interesante observar un resumen de los estadísticos básicos de este modelo de regresión lineal. Aquí lo tenemos, para fijarnos en que también ha creado ese modelo. Lo hacemos sobre todo porque es muy fácil visualizar un modelo de regresión lineal que solo tiene dos coeficientes y dos p-valores que ver. Pero podéis ver que aquí los p-valores ya empiezan a ser un poco raros y demás, y hay cosas un poco extrañas, ¿no? Por ejemplo, para el nivel de un empleado que empieza, llamemos nivel 0 o nivel 1, fijaros qué coeficiente tenemos, qué término independiente se lleva al modelo, sería menos 195.300 y pico de dólares. Es decir, el empleado que empieza tiene que pagar 190.000 dólares a la empresa. Esto debería llamaros mucho la atención. Y no solo eso, fijaros un pequeño detalle. A cada subida de nivel ganamos 80.000 dólares de más. Eso significa que subir de nivel 1 a nivel 2 le suben 80.000 dólares al empleado. Por tanto, pasaría de... no ganaría 5.000 más, como podéis observar aquí, sino que de golpe, ¡pam!, 80.000 dólares de más. Por tanto, podemos ver que esto nos llama un poco la atención. Sí, a nivel de modelo, la significatividad estadística está ahí, es decir, ese coeficiente tiene un p-valor bajo y por tanto no es un mal predictor del salario, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que probablemente lo podamos hacer mucho mejor con un modelo polinómico que no con un modelo lineal, evidentemente. Entonces, ese sería nuestro primer enfoque. De lujo, lo segundo sería ajustar con un modelo de regresión polinómica. Entonces, en este caso le vamos a llamar poli_reg de regresión polinómica, y lo que vamos a hacer es, como el modelo de regresión polinómico es como si fuera lineal, con la única diferencia de que los elementos que forman parte de la regresión son una variable, su cuadrado, su cubo, etc. Es la misma matriz de características transformada. Entonces, lo que habrá que hacer es indicar
Pues que nuestro modelo lineal, como lo hemos hecho antes, nuestro LM con su misma fórmula de intentar predecir el salary, en lugar de poner simplemente un tilde punto, que sería el modelo de regresión lineal anterior, habrá que indicar que necesito algo más que las variables. Tendré que indicar lo que va a sucederle a esas variables, esas transformaciones polinómicas, ese cuadrado y demás. ¿De acuerdo? Evidentemente el dataset va a ser el mismo, esto no nos lo va a cambiar nadie, pero fijaros que hasta ahora es que es lo mismo que la regresión lineal, construiría el mismo modelo que os acabo de enseñar anteriormente. Entonces, ¿cómo podemos hacer para transformar ese modelo lineal en un modelo polinómico? La diferencia está en el tratamiento que hay que darle a las variables independientes en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, la diferencia entre un modelo polinómico y un modelo lineal es que hay que construir los términos de ese polinomio de forma explícita. Entonces se puede hacer directamente en la fórmula, pero yo prefiero hacerlo anteriormente, creando columnas adicionales donde aparezcan pues no solo una variable level, sino la variable level al cuadrado, level al cubo, las que me hagan falta. Entonces mi dataset ahora mismo va a ganar una variable $level, llamémosle 2 para indicar el cuadrado de la variable level, y esa nueva columna que vamos a añadir será precisamente tomar la propia columna level que ya teníamos en nuestro conjunto de datos y operarla. Por tanto, será igual a dataset $level, la propia columna original, y en este caso lo único que tenemos que hacer es calcular su cuadrado, por tanto, sombrerito o acento circunflejo 2. Si lo ejecutamos, vais a ver que el conjunto original, dataset, pasa de tener level y salary a tener, a tener, como os decía, una nueva columna, level 2, donde aparece la variable original level, en este caso elevado al cuadrado. Por tanto, tenemos los cuadrados de los valores de la variable original. Entonces, con esto básicamente tenemos nuestro dataset modificado, tenemos la variable independiente, su cuadrado, que también formará parte de una de los coeficientes de nuestro modelo de regresión polinómica, y por último el sueldo, ¿de acuerdo? Que queremos también que nuestro modelo incluya, por ejemplo, coeficientes al cubo, que sea un polinomio de grado 3, pues lo único que tendríamos que hacer es copiar y pegar esta línea de código, tal cual, añadir una tercera variable, llamémoslo level 3, que se llevará el cubo de la variable level original, de modo que ahora el dataset tendría una columna con los niveles originales de los empleados, otra columna con sus cuadrados, otra columna con sus cubos y demás. Realmente podéis agregar tantas potencias de la variable levels, que es la independiente, como deseéis. Nadie os quita que lleguéis a grado 29 si queréis, pero vamos a dejarlo de momento aquí porque para que veamos cómo se ha visto modificado nuestro modelo polinómico. Entonces, ejecuto la misma fórmula que teníais antes, salary en función del resto de variables, pero como ahora tenemos más variables, evidentemente el modelo habrá cambiado. Entonces lo ejecutamos sin ningún problema, se crea ese modelo de regresión polinómica y si le queréis echar un vistazo podemos volver a summary de, en este caso, polyrec, para visualizar que también nos ha funcionado, ¿de acuerdo? Entonces, esta tabla que tenéis aquí no muestra realmente el modelo de verdad, por así decir, no muestra el modelo de regresión polinómico que os he planteado del todo, pero podéis ver que básicamente tenemos los términos de nivel 2 y de nivel 3 con p-valores bastante significativos, sobre todo el de nivel 3, ¿no? Que tiene más asteriscos. Pero fijaros que a medida que vayamos pasando adelante, os voy a convencer de ello con una representación gráfica en la que veamos el modelo versus los puntos de datos originales. Fijaros que todavía no es perfecto, como os he dicho anteriormente, en el sentido de que pues, el empleado que empezaría pagando $120.000 a la empresa
como veis aquí. Entonces es un poco extraño que el empleado que empiece con este sueldo, pero para hacernos una idea general de qué también funciona e incluso poder comparar los estadísticos del modelo lineal anterior con el del modelo polinómico de grado 3 que hemos generado, pues yo creo que lo mejor es que en la próxima clase os enseñe a hacer unos gráficos donde se visualice todo y podamos decidir qué también funciona el nuevo modelo que os he enseñado en esta clase.